Ahí estamos grabando, por favor, comiencen. Ya, ahora sí. Chiquillas, ¿están listas? Sí, Profe, justo pasó el camión de la basura afuera, lo siento. Ayer eran los perros, ahora el camión de la basura. Lo siento, no sé si se escucha. No, no, ya no importa. Sí, se escucha. Lo que no me funcionaba el mouse ahora. Ya, pero sí, yo sí escucho. Ya no va a empezar, profe, no va a empezar. Igual que ayer, ya, bueno. Ya, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra capacitación junto a nuestras colaboradoras, porque este es un grupo constituido por puras mujeres, las cuales son Constanza Olivares, Florencia Santibáñez, Vania Villalobios, Yaritza Vergara y Antonia González, quien les habla. La idea, el trabajo en definitiva hablaremos sobre la psicología analítica, y para poder captar un poquito más de su atención y no hacer esta presentación un poquito tan lenta o tan poco didáctica, por decirlo así, tengo que presentarle la tabla que tenemos en la segunda diapositiva, que es la tabla de contenidos. Primero que todo vamos a hacer una introducción un poquito extensa, luego viene la perspectiva psicoanalítica, luego el autoritarismo, los 9 componentes del autoritarismo que son muy interesantes, que son de Freud, finalmente el mapa conceptual y una mini conclusión. Ya, ahora vamos a empezar con la conclusión, así que espero que les guste nuestra presentación. Como primer punto, cabe destacar que la perspectiva psicoanalítica es una teoría de análisis psicológico, es decir, es un método de terapia y tratamiento para cualquier tipo de persona. Se menciona que es una de las más conocidas y popular a lo largo de la historia, y se trabaja con el consciente del individuo claramente para poder comprender los comportamientos y sentimientos de la persona. Por otro lado, se destaca que se entiende como un sistema de ideas que describen el funcionamiento de los espacios inconscientes de la mente humana. No obstante, su origen estrictamente clínico individual es el enfoque de uno de los más amplios y abarcativos del pensamiento contemporáneo, extendiéndose su influencia más allá de la psicología hacia otras ciencias sociales y diversas áreas de la cultura y las artes. Como otro aporte a la psicología psicoanalítica, también está la idea de que existe un conflicto entre el individuo y el medio. Por una parte, entre sus deseos y necesidades, y por otra parte, las exigencias del ambiente y la realidad. Este conflicto a veces puede ser expresado, pero otras veces puede que no se exprese, y así se convertiría en un conflicto interno. Pero este conflicto siempre va a ser la base de la relación entre el individuo y su realidad. Freud nos indica que la personalidad adulta es el resultado de las experiencias que se viven en la niñez. En los primeros años de vida se pasa por diversas etapas denominadas y relacionadas con tipo oral, anal, fálica y genital. Si no se satisfacen las necesidades relevantes de una etapa, puede que conlleve a tener problemas con el deseo sexual y al momento de querer desarrollar otra etapa. Por esta razón, según la teoría, muchos adultos no alcanzarían plenamente el desarrollo psicológico maduro, debido a que gran parte de su energía mental aún se encuentra en la etapa inicial. Para entender la estructura de la personalidad, Freud planteó 3 casos, llamados el ego, el ello y el superego, los cuales están en constante choque. Cuando el ego controla las otras 2 instancias de personalidad, la persona puede adaptarse racionalmente a su entorno, lo que significa que, aunque las fuerzas del inconsciente del ello, como por ejemplo la agresividad o el impulso sexual, busquen satisfacción, ellas serán manejadas de manera adecuada y socialmente aceptable cuando el ego tiene el control. La teoría psicoanalítica influyó en los desarrollos de la psicología social de manera relevante. Estos se pueden agrupar en 5 categorías. Vamos con la primera: socialización del individuo. Bueno, como lo mencionó mi compañera, en la socialización del individuo
como sale en la PPT, está conectado con la concepción psicológica del individuo o la mente. Se contrapone un poco en los instintos, los deseos del individuo, y se pone con el ello, el super ello y el yo, y el super ello, puesto que el super yo se contrapone con los instintos, que ya tiene que ver como uno debe ir adaptándose a las normas externas a la que uno podría llamar cultura sociedad. Entonces, asocia a la socialización del individuo a medida que el individuo mentalmente se socializa a la misma medida que se va aceptando o subordinando a las normas que le impone la cultura a la sociedad. Todos nosotros, se dice que todos nosotros nos vamos adaptando a la cultura de la sociedad reprimiendo nuestros deseos. O sea que como nos van reprimiendo nuestros deseos, queremos satisfacer nuestros propios deseos. Tiene que ver de alguna manera el reprimir a través de las normas que no lo permiten. Entonces, como constantemente nos van reprimiendo, hay un continuo conflicto. En segunda diapositiva. La siguiente es estructura y la dinámica familiar, que considerando una familia compuesta por 3 personas, que serían madre, padre, hijo, el primer objeto libidinal del niño vendría siendo la madre, mientras que el padre sería visto como un rival. Y así es como se formaría el complejo de Edipo. Esas serían las primeras experiencias del niño de amor y odio. Sin embargo, esos sentimientos hacia ambos padres no siempre se mantienen así, sino que ocurren ciertas modificaciones al pasar de los años, ya que la madre va a frustrar al niño en muchas ocasiones, y así se desarrollarían sentimientos hostiles hacia ella que convivirían con el amor que también le tiene, produciendo una contradicción de sentimientos que más adelante sería el estado normal de todas las relaciones sociales. Por otra parte, el sentimiento hacia el padre también cambia, y la rivalidad del niño comienza a cambiar por una identificación con él. Todo esto obviamente puede sufrir variaciones dependiendo de la interacción de la familia y las personalidades de los miembros, y en el caso, por ejemplo, en el caso de una familia con varios hijos, también se agregaría la competición y cooperación que existe entre hermanos, y es por eso que la familia se convertiría en el puente entre la psicología individual y la psicología social. La psicología grupal. Estas asociaciones surgen de impulsos sexuales reprimidos e identidades que se desarrollan cuando es necesario abandonar ciertas elecciones de los seres. El grupo principal de individuos que ha tomado a una persona como su ideal se identifican entre sí. Así, entre ellos hay relaciones emocionales entre cada integrante y líder, siendo el líder uno de los más importantes. Cuando se rompe la relación de los miembros con el líder, el grupo se disuelve, a menos que los demás adquieran el estatus de personalidad ideal. El efecto de los grupos en los individuos es mejorar sus emociones e inhibir su desempeño intelectual. El origen de la sociedad. Al comienzo de la sociedad humana, los individuos vivían en pequeñas hordas bajo la autoridad de un hombre poderoso, el cual era el padre de todos. Debido a que todas las mujeres de la horda eran de su propiedad, el padre forzaba a todos los hijos a la abstinencia sexual, y si desobedecían, eran asesinados o expulsados de la tribu. En consecuencia, los hijos eran forzados a raptar a sus esposas de otras tribus, lo que provocaba las llamadas guerras intertribales, lo que reforzaba a su vez los vínculos grupales dentro de la horda. Cuando el padre escogía a un hijo como su sucesor, los otros hijos eran expulsados de la tribu y se organizaban para desafiar y matar a su padre. Luego de ocurrido el parricidio, comenzaba una lucha entre los hijos para quién iba a obtener el poder. Y al descubrir que esa agresión fraternal era peligrosa, ellos formaron así el primer contrato social, que fue basado en la renuncia a la gratificación instintiva. Y fue aquí, en este punto, donde se desarrolló la primera forma de la sociedad, con el origen desde la familia. En la siguiente diapositiva tenemos la naturaleza de la cultura.
Según Freud, la cultura tiene dos funciones principales. Una de ellas es proteger a las personas cuando hay peligro en el mundo natural y la otra es cuidar la relación entre los seres humanos para que no se destruyan entre ellos. Dice que la clave para llegar a la civilización es darle paso a un grupo de personas que tengan el poder en vez de que un solo individuo tenga el poder. No obstante, el grupo suele permanecer unido si es que se renuncia a la libertad individual. Por otro lado, hay una semejanza entre el desarrollo cultural y libidinal, ya que en ambos el principio de realidad se presenta como la fuerza dominante en el individuo, y en el grupo por la formación del superego, el cual se representa por las leyes e ideales. Con respecto a las contribuciones de Freud, consideramos brevemente el trabajo sobre el autoritarismo o la personalidad autoritaria. Ya. El autoritarismo es un concepto muy utilizado, pero no todos entienden su significado exacto cuando lo utilizan. Como hemos visto, un punto clave en el análisis de Freud hace el carácter autoritario, que es la persona dominante es dependiente de aquellos que dependen de él. Solo la dependencia necesita que los opresores en esa relación simbiótica permanezcan inconscientes. Este fue motivado por los fenómenos del fascismo y el nazismo, intentando comprender las raíces e implicaciones del prejuicio y la discriminación mediante una combinación de la orientación teórica del psicoanálisis y las metodologías de la psicología social y la psicología. Las relaciones encontradas entre ambos aspectos fueron altas y esto se denominó etnocentrismo, que es la tendencia a rechazar todo lo que es diferente al propio grupo. El siguiente paso fue desarrollar un instrumento que pudiera permitir medir la susceptibilidad del individuo a ideología antidemocrática sin referirse específicamente a un grupo en particular. Y así fue como surgió una escala de 30 ítems para medir el autoritarismo, que fue denominada escala F. Y los autores postularon los siguientes 9 componentes del autoritarismo. El primer componente es el convencionalismo. Esta es la creencia o procedimiento que considera como verdaderos únicamente los principios y costumbres convencionales que rigen el comportamiento humano, es decir, aquellos comportamientos que derivan de una convención y tienen adherencia a los valores más comunes. La sumisión autoritaria es una actitud de sumisión y aceptación incondicional hacia las autoridades morales idealizadas, estas figuras que dan la autoridad al grupo. La agresión autoritaria es una tendencia a buscar para condenar y aplicar castigos severos a las personas que violan los valores tradicionales. Ya. Con respecto a la antiintracepción, esta es la oposición a los objetivos, a la autorreflexión, y básicamente se habla de una persona dominante por sus sentimientos e inclinaciones superiores. Con respecto a la superstición y estereotipia, la superstición es la creencia en la determinación sobrenatural del destino humano, y la estereotipia es la inclinación a pensar en categorías rígidas. Y con respecto al poder y la dureza, es la preocupación por la sumisión y la dominación en sus relaciones interpersonales, identificándose con las figuras que representan el poder y valorando el exceso de la fuerza y dureza. Después tenemos la destructividad y el cinismo. Permite a la persona con autoritarismo a ser agresiva y cínica porque, entre comillas, todos lo hacen. Muchas veces la visión negativa de las personas les permite excusar su agresividad y hace una posición contra la naturaleza humana. Después tenemos la proyectividad, cuando se proyectan impulsos inconscientes. Los individuos autoritarios pueden creer que pasan cosas desenfrenadas y peligrosas en la sociedad. 9. Excesiva preocupación por el sexo. Existe una preocupación constante por el ámbito sexual y a su vez el individuo tiende a sancionar a los que se alejan de las costumbres sexuales. Bueno, y al contextualizar la personalidad autoritaria, se llegó a la teoría psicoanalítica mencionando que este tipo de personalidad se caracteriza por un ego débil, un superego más fuerte, y externalizando
y un ello primario fuerte, por decirlo. Además, se encuentra que las personas altamente autoritarias son prejuiciosas, intolerantes a la ambigüedad y políticamente conservadoras. Acá en la presentación, como pueden ver, ¿no se escucha bien? Tenemos la psicología analítica, como lo que hemos mencionado en este rato, tenemos la socialización del individuo, estructura dinámica familiar, lo que hemos hablado al principio. En la socialización del individuo se basa en el ego y el superego, la estructura dinámica y familiar, el complejo de Edipo, que mencionó mi compañera, del niño cuando tiene amores, empieza el amor con el padre, etcétera, origen de la sociedad. Estos fueron los libros que sacó Freud, y la naturaleza de la cultura, que se basa, que básicamente está proteger a las personas contra los peligros del mundo natural y regular las relaciones entre los seres humanos para no destruirse. Y finalmente, la psicología grupal, que son los vínculos libidinales. Luego está el autoritarismo y son los 9 componentes que se mencionaron recién. La relación entre el psicoanálisis y organizacional. Se conecta puesto que el psicoanálisis como psicología estudia el comportamiento, el cual está ligado a cómo funcionamos mentalmente nosotros. En los aspectos organizacionales, las funciones son laborales. Todas las personas tienen la misma psiquis, entonces esa es la conexión. Si uno comprende el psicoanálisis, comprende las dinámicas mentales con las cuales estas personas trabajan o se comportan en cualquier organización. Un ejemplo de esto sería un jefe autoritario que buscaría satisfacer sus deseos infantiles debido a que no ha madurado y cree que todas las personas están a su servicio y que están para satisfacer sus requerimientos. Y así manda a las personas. Entonces así se puede conectar cómo el comportamiento está predeterminado por lo sucedido en la infancia. Ya. Finalizando con nuestra presentación, como grupo pudimos comprender el gran posicionamiento que tuvo Freud dentro de la psicología analítica, como parte de una psicoterapia. Logramos destacar las teorías de Freud, las cuales tienen un rol importante en el pensamiento contemporáneo y que un tiempo más tarde fueron perfeccionadas. A raíz de los estudios de Freud, la psicología con el pasar del tiempo tuvo una considerable evolución, siendo el inconsciente el propulsor de todas nuestras acciones. Para finalizar, uno de los aportes que esta investigación nos apoyaría dentro de nuestra carrera de negocios internacionales sería el buen manejo de la psicología grupal, para que en nuestro presente y futuro utilicemos de buena manera este concepto, para lograr un trabajo bueno tanto en la universidad como en las empresas que nos desarrollaremos a futuro. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta, duda o comentario por parte de los compañeros? Yo, aparte de que estuvo muy buena la presentación, quiero saber qué significa libidinal, los vínculos libidinales, algo así mencionaron. Sí, yo te lo puedo responder. Sí, lo que pasa, el uso del término líbido, habitualmente en el día a día como que hace referencia al deseo, ¿cachai? Entonces como que el líbido es el deseo, pero es como el impulso sexual, como es el deseo sexual, ¿cachai? Entonces por eso se hablaba de relaciones lívidas, ¿cachai? En el ámbito psicología grupal. Porque proviene ya del latín, se usa tanto en el ámbito de la medicina como en el psicoanálisis, y Freud lo propone como que el líbido es de la energía de las pulsiones o instintos que dirige toda conducta, ¿cachai? Entonces, más que nada es el deseo sexual, por eso la pone en la psicología grupal,
porque nosotros dice prácticamente como que nosotros nos vamos a un grupo porque nos reflejamos más sexualmente a ese grupo, ¿cachai? Ah, ya. Sí, Entonces, entiendo. en eso. Ya, muchas gracias. Ya. Como decía ahí tu compañera, la libido es aquella parte de la estructura inconsciente en donde está el centro del placer. La búsqueda del placer está vinculada a la libido. Ya de hecho, cuando dicen, por ejemplo, que una persona por estar depresiva y no tiene deseo sexual, le bajó la libido, ¿ya? O está con la libido alta, porque esa persona anda muy candente, por así decirlo, ¿ya? Pero desde la visión de Freud, como los seres humanos somos seres sexuales y nos vinculamos en base a la sexualidad, cuando tú establas una relación con una persona, tú de alguna manera estás buscando inconscientemente satisfacer alguna necesidad sexual que haya quedado a lo mejor un poco reprimida o en latencia en las etapas tempranas. ¿Ya? Entonces, los vínculos libidinales son esos vínculos que establecemos con otros que nos provocan placer. Es obviamente un placer inconsciente, porque pertenecer a un grupo de pares en donde tenemos afinidad porque tenemos los mismos gustos, los mismos intereses, claro, eso a mí me gusta, pero yo no tengo consciente, voy a establecer un vínculo libidinal con estos amigos que conocí porque a todos les gusta el reggaetón, ¿ya? Eso se da como de manera espontánea. Pareciera ser que es espontánea, pero el inconsciente es en el fondo el que te lleva a seleccionar con quién sí o con quién no, ¿ya? Entonces por eso habla de la ligazón del vínculo o de la desligazón. Ligarte, vincularte con alguien afectivamente en plano amistoso, relacional, por ejemplo, laboral, o incluso relacional en vínculo de pareja, o la desligazón, que es desapegarte y desvincularte de las personas con las cuales no tienes esa afinidad que es inconsciente, ¿ya? La próxima semana, si es que alcanzamos ahora a terminar todo, voy a comentarles bien cómo es el tema de Freud, recuerdo como los estadios evolutivos psicosociales y psicosexuales del ser humano, desde lo que él plantea, de lo del ello, el yo, el super yo, cómo funciona, las etapas oral, anal, fálica, genital también, cómo tienen un impacto en el desarrollo a futuro de las personas, ¿ya? Vania, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta para el grupo. Hágala. Si el ego y el superego es lo mismo que el yo y el superyo. Sí, es lo mismo, ya que la idea principal del psicoanálisis es que la personalidad humana se divide en tres componentes: el id, que es el ello, el ego, que es el yo, y el superyo, que es el superego, que es el superyo. Y eso, todo lo que hace y lo que piensa, dices, es afectado por esos tres componentes. Ya, gracias. Ya. Pero dependiendo de las teorías, de repente unas hablan del ello, el yo y el superyo, y otras hablan del ego, el superego y el yo, ¿ya? Sí, eso mismo. Ya, chiquilla. ¿Alguna otra pregunta para este grupo? No, todo claro. ¿No? Ya, por favor, entonces, que se prepare el grupo que viene para que comience su presentación. Ya. ¿Se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, te escuché. Ya. Muchas gracias. Ya voy a empezar. Ahí no sé si la profe me está escuchando o no. Dame un segundito antes de que parta. Espéreme un segundo. Ya, usted me dice cuando empiece.
Ya, comienza. Ya. Buenas tardes, profesora, compañeros. Hoy con mi grupo integrado por Angélica Barrera, Martín Marambio, Constanza Reyes y quien les habla yo, Miguel Edel, vamos a presentarles sobre el tema de perspectiva conductual. Primero que todo, queríamos mostrarles nuestra pequeña dinámica, y que consiste en una pregunta, más bien una palabra. ¿Y qué es lo que ustedes piensan o recuerden al leer esta palabra? Si es que alguien recuerda. Ah, sí, yo me acuerdo. Ya perdí. De hecho. Ay, yo también me perdí porque me acordé del juego. Ya, ya bueno, para los que no cachen este juego, se trata de que uno nunca deja de jugar al perdido, entre comillas. Consiste en de que uno cuando escucha la palabra pierde automáticamente y al decirlo en voz alta, otra persona que también esté jugando eh, pasa lo mismo, pierde automáticamente y eso crea un patrón conductual. Y bueno, esa sería la dinámica. Los dejo con el índice. Bueno, en esta presentación vamos a exponer los diversos enfoques de la perspectiva conductual de autores como Miller y Dollard y la imitación, Bandura y el aprendizaje social, Homans y el comportamiento social elemental, y Thibault y Kelly y la teoría del intercambio social. Bueno, debemos saber que el enfoque conductual está en los determinantes externos del comportamiento, debido a que se reconoce que la conducta social es aprendida. Por lo mismo, los autores a mencionar se han interesado en el análisis de las influencias sociales en el comportamiento y de la interacción entre los individuos. Bueno, primero tenemos a Miller y Dollard y la imitación. Y este concepto se expresa en su libro Aprendizaje Social de Imitación. Sus significados básicos son la imitación, al igual que la mayor parte de la conducta humana, es aprendida de la conducta social y el aprendizaje social pueden ser explicados a través del uso de los principios generales del aprendizaje. También, bueno, en su libro explica cómo el niño aprende a comportarse socialmente, incluyendo el desarrollo del lenguaje y fenómenos. Miller y Dollard diferenciaron 3 mecanismos relacionados con la imitación. Misma conducta, conducta dependiente del compañero y conducta de copia. Y como sucede con toda respuesta aprendida, las imitaciones pueden mostrar generalización y o discriminación. Aquí como ejemplo de la imitación tenemos que una determinada respuesta debe estar presente en el repertorio del sujeto antes que él pueda imitar la misma respuesta cuando es emitida por un modelo. Así más simple, podemos ver cómo esta chica se está sacando una selfie, hace jingo y todo eso así. Y esta niña ya tenía su celular aquí, entonces va y ¿qué es lo que hace? Que imita la acción de ella. Entonces, por lo tanto, limita mucho lo que puede aprenderse de la observación de modelos. Limitaciones que más tarde serían superadas por Bandura. Bueno, Albert Bandura elaboró la teoría más comprensiva del aprendizaje imitativo existente hasta ahora, analizando la imitación con diversos procesos para adquirir nuevas conductas. Aquí tenemos que tener claro que la imitación es una forma de aprendizaje por asociación. Esto implica que una conducta se va a repetir cuando una situación se presente de nuevo, siendo un aprendizaje selectivo, donde el observador puede aprender por solo observar a alguien más, independientemente de si va a ejecutar una respuesta o no. De acuerdo con Bandura, la exposición a un modelo puede producir 3 efectos generales en el observador. Está el efecto de modelado, donde la persona que observa adquiere nuevas respuestas a través de señales que están cerca de él. Están los efectos inhibitorios y desinhibitorios, donde una conducta que ya existe en la persona que observa se modifica al observar la conducta de otra persona. Y están los efectos de facilitación, donde la observación de la conducta de otro facilita la ocurrencia de otras conductas en la persona que observa.
Ahora en la otra diapositiva, para que todo esto tenga lugar y se ejecute la conducta, se requieren de 4 tipos de procesos en la persona que observa. Está el proceso de atención, donde se regulan la exploración y la percepción de las actividades modeladas. Está el proceso de retención, donde las experiencias se transforman para así crear nuevas respuestas, y si estas respuestas son conductas y si a la persona que la imita no le gustan estas conductas, pueda corregirlas. Está el proceso de producción, donde se regula la organización de las subhabilidades para nuevos patrones de acciones, y está el proceso de motivación, donde se determina que lo que observó la persona lo ponga en práctica o no. Por lo tanto, si en una determinada situación un observador no llega a recrear la conducta que observó, se puede deber a que no ha prestado suficiente atención, no codificó adecuadamente la conducta de la otra persona, no tiene las habilidades necesarias para hacerlo, o simplemente no se siente motivado. Por ende, queda claro la gran influencia que tiene lo otro en la conducta de un individuo, pero al mismo tiempo el rol activo que tiene esta persona para poder procesar y controlar la influencia ambiental que ejerce sobre él. Tenemos a Homand y el comportamiento social elemental. Bueno, Homand se interesó en las personas y su conducta, ya sea tanto individualmente como en su interacción entre individuos en grupos pequeños, es decir, en el contacto cara a cara que hay entre ellos, el cual involucra un intercambio directo e inmediato de recompensas y castigos. Y por lo mismo elaboró algunas preposiciones, como las que voy a mencionar a continuación. La primera es el control de estímulo y su generalización. Esta quiere decir que si en el pasado un estímulo ocasionó que la acción de una persona fuera recompensada, entonces cuanto más similares sean los estímulos actuales a los pasados, hay más probabilidad de que se vuelva a repetir esta acción o una similar. La segunda es la frecuencia del refuerzo. Esta quiere decir que mientras más a menudo en un determinado periodo de tiempo la actividad que realice una persona recompense la actividad realizada por otra, más a menudo esa otra va a volver a realizar la actividad. La tercera es el valor del refuerzo. Esto quiere decir que mientras más valiosa sea la recompensa recibida por una acción realizada, es más probable que ésta se vuelva a realizar. Como cuarta tenemos la de privación y saciedad, y esta viene a matizar un poco las dos anteriores, y dice que cuando una persona ha recibido una recompensa varias veces, esta ya no va a resultar igual de valiosa como lo era al principio. Como quinta también tenemos la justicia distributiva, que esta se desglosa en 2 tipos. Primero que nada tenemos la agresión, que es cuando una persona realiza una acción pero no recibe la recompensa esperada, y por lo mismo va a expresar una conducta agresiva, y los resultados de esta conducta agresiva le van a resultar valiosos y lo va a tomar como su recompensa. Y la segunda en este caso sería la aprobación, que quiere decir que cuando una persona realiza una acción y recibe la recompensa que sí esperaba, o una mayor aún a la que esperaba, o también puede ser que no recibe el castigo que esperaba, se va a sentir complacida y por lo mismo es más probable que vuelva a realizar esa acción. Y finalmente tenemos la sexta, que es la de racionalidad, la cual indica que las personas van a realizar o no una acción en función de su percepción de éxito que puedan tener, y este va a estar evaluado de acuerdo a sus experiencias pasadas. Bueno, la teoría del intercambio social es una perspectiva del campo de la psicología social y de la sociología. Explica el cambio social y la estabilidad como un proceso de intercambios negociados entre personas. Por ejemplo, cuando una persona percibe los costes de una relación por encima de los beneficios obtenidos en esta, la persona, según esta teoría, abandonará dicha relación. Y bueno, aquí tenemos 2 tipos de pareja en cuanto a la teoría, que viene siendo la cooperativa y la competitiva. Que la cooperativa y la pareja A, ambas buscan el beneficio mutuo y sacar el mayor provecho de este beneficio. La pareja B, los participantes cooperativos alternan sus elecciones de modo de que ambos tengan el máximo, pero sin dejar de lado al otro. En la competitiva, la pareja, cada uno por sí mismo, intenta ver su mayor beneficio para él, y independiente del beneficio obtenga uno la otra persona.
Y la pareja B, una sobre otra, tiene una dependencia, por ende, esta persona aprovecha esa dependencia que tiene la otra sobre él para poder sacar el mayor provecho. Para concluir, esta perspectiva busca estudiar las reacciones y comportamientos que tiene el hombre frente a distintas situaciones y los estímulos también que se presentan en su entorno. Aquí se aplica el proceso de aprendizaje por imitación, donde atiende el comportamiento de agentes externos que indirectamente van a crear un proceso de aprendizaje en la persona que lo está observando. Por ende, lo relevante en este aprendizaje conductual es el cambio en la conducta de un sujeto y cómo éste actúa frente a situaciones particulares. Y bueno, como aporte, nosotros como individuos que nos vamos a relacionar en un ambiente laboral, tenemos que tener la conciencia de que limitar un comportamiento no siempre va a ser lo correcto. Se debe tener la capacidad de análisis para identificar e imitar solo aquellos los cuales son adecuados para nuestra conducta y para ser mejor dentro de este mismo ámbito laboral. Ahí está la bibliografía. ¿Alguna consulta, duda o comentario a los compañeros? A mí me quedó todo claro, así que no. Todo bien. Ok, se prepara entonces el grupo de la perspectiva gestáltica, por favor. Un segundo, por favor. ¿Habló Martín Pavés? Sí, pedí un segundo. Ah, sí. Sí, te escuché, Martín. ¿Se ve? ¿Sí? Ahí sí. Dame 2 segundos, porfa. Entonces este es el grupo de Martín, Diego y Dinko. Así es. Ya, comiencen. Bien. Buenos días a los presentes. Hoy junto a mis compañeros Martín Pavés y Dinko Cifuentes presentaremos lo que es la perspectiva gestáltica. Bueno, como podemos ver, esta es la bibliografía utilizada para desarrollar la presentación y la investigación. Y a continuación veremos el índice, en donde hablaremos la definición sobre la perspectiva gestáltica, la teoría, los principios de Gestalt, los autores, la terapia que se utiliza, la relación con la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales y con la conclusión. Bueno, antes de discutir la perspectiva en sí, debemos hablar de Gestalt. Gestalt puede que suene como un autor o un escritor famoso, pero es en sí una palabra en alemán. Esta palabra no tiene traducción directa, pero puede traducirse a algo como forma. Pero en particular se utiliza para indicar cuando algo está compuesto de partes, pero es distinto o es más que la suma de estas partes. La teoría o la perspectiva en sí surge como rechazo estructural, psicología, que busca catalogar la mente humana por la vía de la introspección. Los primeros autores del Gestalt rechazan esto y dicen que es imposible catalogar objetivamente la mente humana, mucho menos por la vía de la introspección. Entonces lo que hacen es expandir su campo de estudio. Incorporan aquello que era considerado no científico en ese tiempo, como lo era la experiencia subjetiva dentro de su análisis del comportamiento.
En primer lugar, la perspectiva del Gestalt, de esto de ver las cosas como un todo más que por sus partes, inicia por la indagación en la percepción visual. Se hace la pregunta, ¿por qué el estímulo no es igual a la experiencia? Por ejemplo, en las imágenes que hemos visto, ¿por qué el estímulo, que son estas manchas que se están moviendo, no es igual a la experiencia? Porque nosotros lo que experimentamos es un dálmata corriendo. ¿Por qué el estímulo, esta serie de líneas angulares y de semicírculos, nosotros lo experimentamos como dos triángulos superpuestos? Lo mismo con las imágenes que hemos visto anteriormente, una serie de puntos que se transforma en un cubo. Aquí vemos la distinción de cómo la orientación puede alterar nuestra percepción. Y aquí podemos ver cómo una figura completa se puede oscurecer sin tener un contorno. Esta pregunta causa que se generen una serie de principios que vamos a ver más adelante. Pero primero debemos ver cómo la aplicación de esta perspectiva se expandió a otros aspectos de la psicología, o otros aspectos en general. Primero, se expandió en otros aspectos de la percepción. Luego, se aplicó al estudio del comportamiento, como les dije antes. Y también se aplicó al aprendizaje, el ver lo que se está enseñando como un macro, más que perderse los detalles, en beneficio del estudiante. Y por último, pero quizá menos importante, se aplicaron los principios que vamos a ver más adelante en la estética, para generar arte. Bueno, ahora pasando a los principios, vamos a hablar de los 5 principales, de los cuales serían el primero, el principio de continuidad, en donde los detalles mantienen un patrón o alguna dirección, y así tienden a agruparse como parte de un modelo. Luego viene el principio de semejanza, en donde nuestra mente tiende a agrupar los elementos que comparten alguna característica visual semejante, como dice el nombre. Luego viene el principio de cierre, en donde las formas abiertas o inconclusas, por lo general, tienden a ser concluidas o se tienden a completar con la imaginación, debido a que provocan cierta incomodidad en nuestra mente. Luego viene el principio de proximidad, en donde los elementos tienden a agruparse con los que se encuentran a menor distancia, para formar un todo, por decirlo así. Como por ejemplo acá podemos ver la A, que nuestra mente la asimila como una A, que no está completa, sino que son muchos puntos con unas distancias pequeñas. Y por último viene el principio de figura y fondo, el cual se divide en la figura, el cual es el elemento que existe en el espacio, como podemos ver en el ejemplo es el árbol con los pájaros, y luego está el fondo, el cual contiene los elementos que no están interrelacionados y que no son el centro de atención en sí, que podríamos ver que son el gorila y la leona. Bueno, los autores principales tenemos a Wolfgang Kohler, que en conjunto a Wertheimer y Kafka fundaron este movimiento. Cabe destacar que todos eran psicólogos alemanes. Wolfgang aportó con estudios muy importantes sobre el aprendizaje por el descubrimiento. Mantenía que este era un proceso activo y dinámico. Como segundo autor tenemos a Max Wertheimer, que aportó con estudios de la percepción del movimiento a través de imágenes sucesivas fraccionadas. Como tercer autor tenemos a Kurt Kafka, que su aporte fue muy relevante. Su estudio se basó en la memoria, el aprendizaje y la percepción, y además llevó esta idea gestal a campos como la psicología en la infancia. Como último autor, pero no fundador, tenemos a Kurt Lewin, que aplicó sus ideas de la motivación y la intervención psicosocial en la percepción gestal. Cabe destacar que estos 4 psicólogos alemanes fueron trasladados a Estados Unidos por la imponente amenaza nazi. Bueno, los aportes a la psicología. La percepción gestal fue la principal base para grandes teorías que se rigen a día de hoy en la psicología social moderna. Como segundo aporte tenemos que aportó con leyes básicas que ayudan a entender nuestra percepción de las cosas. Y como último aporte logró elevar enormemente el estudio sobre el aprendizaje personal.
Bueno, la terapia de Gestalt es una terapia fenomenológica y existencial, ya que se enfoca en la Perdona que te interrumpa. ¿Me escuchas? realidad ¿Me del escuchan? paciente y en cómo... Si no está escucha, no muy bien. Sí, está medio cortado. Profe, no, por favor. Nos queda poco. Estamos terminando. ¿Profe? Profe, ¿continuamos? No. Bacán. Ahora. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ay, aquí estaba hace rato preguntándoles, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Podrían retroceder, por favor, una diapositiva y volver a exponerla? ¿Puedes retroceder? ¿A cuál? ¿A esa? ¿A esa? Sí, por favor, porque justo en esa parte. No, a la puerta, ¿Abortes? Sí. No, sí, lo de Wolfgang, o sea, lo de Kohler, Weidheimer, todo eso lo alcancé a escuchar bien, pero lo de los aportes de la psicología, a la psicología. Los aportes de la percepción gestal a la psicología, bueno, sirvió como principal base para grandes teorías que influyen a día de hoy en la psicología social moderna. Como segundo aporte, aportó con leyes básicas que nos ayudan a entender nuestra percepción de las cosas. Y como último aporte, logró elevar enormemente el estudio sobre el aprendizaje. Bueno, ahora hablando de la terapia de Gestalt, se le considera como una terapia fenomenológica y existencial debido a que se enfoca en la realidad del paciente y en cómo él puede redescubrirse y autosuperarse. Además, también es en el presente de la persona y no en las experiencias pasadas ni en propia percepción positiva sobre su vida, para que de esta forma tenga herramientas de actuar correcto de una manera aliviada luego de poder resolverlo. La terapia constan en... Creo que terminen. ¿Profesora, nos escucha? Perfecto ahí. Sí, estoy. Ando cambiándome de lugar de la casa por el tema del... Profesora, antes que los niños terminen, le quería hacer una pregunta. Dime. Lo que pasa es que como sabemos que usted tiene problemas de internet y todo, y la próxima semana nosotros tenemos varias cosas, como 3 o 4 pruebas y presentaciones, no, pruebas directamente.
Queríamos saber si le podríamos grabar la presentación y mandarle el video. Igual Mira, lo hemos hecho en otros. ahora estoy con el internet bastante bien, la verdad. ¿Cuántos grupos son los que van quedando? Y que justo ahora, No sé si son 4 o 5. a ver, dejemos que por un tema de respeto terminen tus compañeros y una vez que terminen ya ellos, ahí podemos tomar una decisión. Ya. ¿Empiezo de nuevo la terapia? ¿Esta lámina que estás exponiendo? Sí, por favor. Ya. Bueno, la terapia Gestalt se considera como una terapia fenomenológica y existencial, ya que se enfoca en la realidad del paciente y en cómo él puede autosuperarse y redescubrirse. Además, se le considera como una terapia experimental, ya que el enfoque que tiene es sobre el presente de la persona, a diferencia del general que se enfoca en recuerdos y experiencias pasadas. El objetivo de la terapia es hacer que este paciente se dé cuenta de cómo es y cómo puede mejorar por sus propios medios para lograr tener una autoaceptación y una percepción positiva sobre su vida, cosa que cuando se le presenten problemas, él tenga las herramientas de poder superarlos y se sienta aliviado de haberlo hecho. Las sesiones de terapia, por lo general empiezan enseñándole al paciente a cómo diferenciar la interpretación de lo que realmente está sucediendo a su alrededor. Y estas enseñanzas, por lo general, son trabajadas directamente con el terapeuta y hay 3 tipos de actividades que pueden ser utilizadas con el paciente, las cuales son el contacto con el entorno, en donde se motiva al paciente a utilizar todos sus sentidos para ver que no es un ser preexistente, que no es que esté destinado a sentir lo que siente en ese día, sino que día a día él puede ir sintiéndose mejor, dándose cuenta de que se va construyendo junto a su entorno. Luego está el aquí y el ahora, en donde se le hace énfasis al paciente que está vivo en este momento, haciendo que el pasado y el futuro pasen a un segundo plano. Y luego está, se le enseña la responsabilidad, en donde se le enseña a manejar de forma sana la culpa y el resentimiento, y se le explica lo importante que es asumir las consecuencias de su acto. En sí, la terapia Gestalt puede ayudar a desarrollar cosas como la creatividad o un manejo sano de las emociones, luego de diversas ocurrencias, tales como los duelos, las separaciones, la depresión, entre otras. Aunque depende del paciente qué enfoque se le debería dar en específico. Nosotros personalmente, el mayor aporte que nosotros encontramos dentro de esta perspectiva a nuestra carrera y nuestro futuro trabajo fue el concepto en sí, el Gestalt. Nos parece que es muy útil no olvidar que las partes siempre forman un todo y que muchas veces este es más importante que las partes por separado. Que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, que este concepto puede ser muy importante y muy útil para cosas como la resolución de problemas, el aprendizaje e incluso, como menciona mi compañero en la sección de la terapia, para nuestro propio desarrollo personal. Nuestra conclusión fue que el concepto en sí es muy general, se puede aplicar a muchas distintas aristas, pero que en cada uso que tiene es muy particular y muy específico en su uso. Y nos pareció muy relevante para nuestra carrera y para nuestra vida personal, sobre todo por esta versatilidad que tiene como concepto y como práctica de vida. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda o comentario con los compañeros? No, todo claro. Ya, se prepara entonces, por favor, el otro grupo.
El grupo de la perspectiva de rol se prepara, por favor. Dani, ¿compartes? Sí, sí, estoy en eso, estaba abriendo el campo. Si se te complica, puedo compartir yo. Sí, es que no me aparecen Ya, en mis datos de Canva, pero sí. al tiro. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí está. Bueno, Vania, partes. Sí, profe, empezamos nomás. Sí, por favor. Ya. Buenas tardes a todos los presentes, junto con mis colaboradoras Paula Díaz, Ignacia Escobar, Daniela Miranda, Montserrat Ulloa y quien les habla, Vania Álvarez. Daremos inicio a la capacitación relacionada con la perspectiva de rol. Bueno, primeramente vamos a decirles los contenidos que van a entrar en esta presentación, los cuales entrarían primero qué es la perspectiva del rol, después saber el concepto del rol y sus perspectivas, conflicto de roles, asunción de rol y conflicto de sí mismo, el desarrollo del sí mismo, la conclusión y por último ya los aportes que estos harían a nuestra carrera. Bueno, en esta capacitación vamos a clarificar qué es la perspectiva del rol como concepto, las diferentes miradas que puede estar dentro de este y cómo es que influyen en la forma de relacionarse de del sujeto. Primero que todo, ¿qué es la perspectiva de rol? La perspectiva de rol está constituida por un conjunto de constructores aislados. Estos constructores son todos los conceptos que están relacionados con los procesos cognitivos, como lo son la inteligencia, el estrés, la frustración, entre muchos otros, y los cuales estos no pueden ser observados de forma física, pero pueden ser inferidos en la persona. Estos conceptos llamados constructores dan forma a la perspectiva del rol, o también llamada teoría del rol. Históricamente, el concepto o el origen del concepto viene del ámbito del teatro, ya que se refiere a la caracterización que debe hacer un actor en un determinado contexto. Este concepto, después con el tiempo, llegó al lenguaje de las ciencias sociales y mantuvo el mismo significado, por lo que se puede definir que el rol que cumple una persona es el rol que cumple una persona dentro de un contexto social específico, y que este va a depender parcialmente de los otros roles de las personas que están a su alrededor. También este concepto ha sido desarrollado de distintas disciplinas y autores, lo que ha llevado a conocerse hoy en día como es la teoría del rol. Bueno, el concepto de rol y sus perspectivas. El concepto de rol está relacionado con la posición que ocupa una persona dentro de un sistema social. Bueno, a este rol se le van a dar ciertas normas y expectativas que dirigen el comportamiento del individuo hacia otros roles dentro del sistema. Por dar un ejemplo, los médicos siempre deben tener ciertos parámetros y normas a la hora de tratar a un paciente, por ejemplo, no involucrarse más allá de lo personal. Dentro de este concepto vamos a poder identificar tres perspectivas gracias a Deutsch y Krauss. Bueno, la perspectiva número 1 tenemos el rol prescrito. Este habla principalmente de las expectativas que tienen respecto al comportamiento de un individuo que ocupa un determinado rol. Por lo tanto, esto
este rol casi siempre conlleva una presión social del entorno que rodea a esta persona. Por dar un ejemplo, en el caso de que Martín tomara la gerencia de una empresa, se va a esperar que cumpla con un horario laboral, que sea activo dentro de la empresa. Luego vamos a tener el rol subjetivo. Bueno, este habla de las expectativas autoimpuestas que sabe el individuo con respecto a actitudes y acciones, cuando interactúa con los roles que están dentro de este mismo entorno. Estas derivan principalmente de una suma de factores, por ejemplo, su expectativa, su ideología y lo que se espera de él, o sea, el rol prescrito. Es básicamente cómo yo voy a percibir mi rol de estudiante en este caso. Rol desempeñado. Bueno, el rol desempeñado es, digamos, lo que realmente va a hacer este sujeto, las acciones reales que va a tomar, ya que no siempre va a ser capaz de cubrir estas expectativas del rol prescrito y el rol subjetivo. El conflicto de roles. Cuando una persona comienza a desarrollar más de 2 roles al mismo tiempo, esto puede tener ciertas demandas incompatibles entre sí, generando el conflicto interrol, cuando las expectativas sociales asociadas no son compatibles entre sí. O también puede generar un conflicto intrarol, donde son incompatibles las expectativas esperadas de una misma posición. El núcleo de estas expectativas puede ser las personas, los individuos con los que éstas se relacionen o la misma base de sociedad en la que se desarrolló, o una combinación de estos. La diferencia del nivel de perturbación que tiene se ve ya sea leve o importante y se categoriza en 2 identidades. La identidad relativa en la predescripción de cada rol y el rigor personal de cada posición incompatible. La asunción del rol y el conflicto de sí mismo. Como seres sociales, nosotros también tenemos la capacidad de identificar en otros la reacción a nuestras propias acciones, llegando incluso a vernos como un objeto aparte y actuar conforme queremos que el otro actúe conforme a nuestra acción. Esta forma de entendimiento de uno como un objeto da origen al sí mismo. William James divide el sí mismo entre el yo y el mí, con el conocedor y el conocido. Tras 3 claves que menciona son el material, el social y espiritual, social identificado como diferentes personas que reaccionan de distinta manera al mismo individuo reconociendo un yo por cada yo social que se tenga. Charles Cooley concibe que la conciencia como algo que se modela en la sociedad, según la sociedad en la que interactuamos, y da origen al concepto de yo espejo. Esto puede definirse como en lo que imaginamos que otros piensan de nosotros y en la forma en la que creemos que van a reaccionar a nuestra forma de vestir, hablar, interactuar, expresarnos o movernos, distinguiendo 3 fases: cómo nosotros imaginamos que los otros nos ven, cómo nosotros imaginamos que los otros nos juzgan y cómo reaccionamos a lo que percibimos que creemos que ellos nos juzgan. Para ver si quedó claro, ¿alguien me podría decir cuál es el conflicto de rol? Es cuando una persona representa más de 2 roles y las expectativas sociales o personales de ellos van contrastando, ¿no? Sí, gracias. Siguiendo con el desarrollo del sí mismo, vamos a destacar las 3 partes esenciales que se encuentran. La primera son los grupos primarios, que estos consisten en grupos pequeños que juegan un papel crucial en vincular al individuo con la sociedad en general. Y cabe mencionar que dentro del contexto del grupo primario es donde emerge el yo espejo y que es donde el individuo aprende a tomar en cuenta a los otros, llegando a transformarse así en un ser social. Luego se encuentra el acto social, que el acto social es cuando se interactúa con otras personas, pero no solamente en eso, sino que también es cómo se tiene dentro de sí a los otros. De hecho, Schellinger
Sí, dice que no es solo que otra gente esté presente a nuestro alrededor lo que hace que nuestros actos sean sociales, es mucho más importante todavía que la gente esté presente dentro de nosotros, haciendo referencia a lo que el acto social no solamente es que interactuemos con otros, sino que también estén presentes. Y bueno, ¿cómo es que otras personas están presentes dentro de nosotros? Esto se da en la representación simbólica que explicará ahora mi compañera. Bueno, sí, tal como dijo mi compañera, son estos actos sociales que se realizan entre personas los que dan, o sea, crean estos símbolos significantes de los que les voy a hablar ahora. Nosotros como seres humanos, pensantes que somos, tenemos la capacidad de desarrollar lenguaje. Estos lenguajes son los que sirven para comunicarnos entre nosotros. Y es este lenguaje que se crea mediante estos símbolos significantes. Bueno, estos son aquellos que le dan sentido a las interacciones que nosotros tenemos entre nosotros. De esta forma, estos son compartidos y entendidos de forma similar entre los que participan en un mismo entorno social. Y bueno, esto genera lo que se le llama la interacción simbólica. Es en donde el individuo es capaz de asumir el rol de los otros. Y bueno, una vez se obtiene esta capacidad de asunción de roles, es que se desarrolla el otro generalizado. Este se puede definir como ya de forma más general, como las conductas comunes de otras personas, las cuales son asumidas por el individuo como un contexto y a partir de ahí se generan sus propios comportamientos. Por ejemplo, en una empresa, en cualquiera, pueden existir varios rangos de poder, por decirlo así, y gracias a la asunción de roles y el otro generalizado, es que un empleado puede llegar a saber si sus decisiones serán de acorde a su posición y si estas decisiones generarán una buena o una mala respuesta de sus superiores. Entonces, como de forma resumida, podemos decir que dos o más individuos compartirán un lenguaje común, que es el lenguaje de una interacción simbólica, al fin y al cabo, en donde habrá un entendimiento mutuo de las interacciones, y es gracias al otro generalizado que la persona tendrá la capacidad de prever las acciones del otro y eventualmente evaluar cuáles son las ventajas y las desventajas antes de tomar una decisión. Entonces, por eso va a ser el lenguaje y la asunción de roles lo que llevará al desarrollo del sí mismo. Para saber que quedó claro el desarrollo del sí mismo, ¿alguien podría responder la pregunta de qué representan los símbolos significantes? Eran los que les dan sentido a la interacción, ¿no? Sí, está bien. Gracias. Sí, eso mismo. Le dan sentido a la... En conclusión, es importante que todos tengamos a la vista y seamos conscientes de los roles tanto de otros como de nosotros mismos. Así podemos identificar mejor a las personas y saber cómo interactuar con ellas, tener una convivencia más saludable y así. Los aportes a nuestra carrera son principalmente la forma de convivir con las personas dentro de nuestro, ya sea equipo de trabajo o la gente de la empresa, por así decirlo. También si nos llegasen a dejar a cargos, ascender a alguien o aceptar un cambio de puesto, tenemos que ser conscientes de los roles que tiene esa persona, saber si está capacitada para subir de nivel o cambiarse de área, ya sea las áreas sean compatibles o si es completamente opuesto y tendría que partir de cero. Ese tipo de roles se tienen que tener muy en cuenta, así como los roles familiares y otros temas que podrían no coincidir bien con el rol de trabajo que se está buscando. Muchas gracias por escuchar. Déjenos saber si tiene algunas preguntas para hacer aclaraciones. Nos quedó todo claro.
Gracias. Ya, dejen de compartir, por favor, la pantalla. Ah, acá la bibliografía. Ya, entonces llegamos hasta las perspectivas del rol. Nos quedaría la percepción social y actitudes. ¿Están los alumnos de esos dos temas? Percepción social y actitudes. ¿Cómo, Ya. profe? Perdón. Sí, estaba preguntando si estaban los otros alumnos. Hago la consulta porque Sí, van sí, a sí, quedar, está. sí, independiente de que la próxima semana tengan un montón de pruebas, la presentación debieran haberla hecho hoy día, si no hubiésemos estado con tantos inconvenientes con el tema de Internet. Por ende, la próxima semana, el día lunes, nos tocaría terminar con estas dos presentaciones. El día martes nos tocaría terminar con estas presentaciones, ¿ok? Ok. Ok. Listo, nos vemos entonces la próxima semana, que estén muy bien. Profe, una consulta como, ¿cuándo va a tener las notas? Una vez que estén todos los grupos evaluados. ¿Ese mismo día? Una vez que estén todos los grupos evaluados, ahí se hace la evaluación. Importante, dato para los últimos que van a exponer, no lean las diapositivas, ¿ya? Porque se nota cuando no se saben lo que están hablando. Y acuérdense que con eso ustedes le bajan la calificación a todo el grupo. Ya. Gracias. Ya, chao.